Muy buenas tardes o días o mañanas, como sea, estimados estudiantes de Gramática 1. Vamos a ver, haremos un breve resumen o síntesis de las cosas que hemos hecho, ¿no? Hoy es lunes, si no me equivoco, es lunes 13 de abril. Hace menos de un mes que estamos trabajando y ustedes han hecho avances significativos. Ya hemos visto todo lo que tiene que ver con la sensibilización acerca de la palabra, la formación de la palabra, la morfología, todas cosas que en algún momento se pueden profundizar y vamos a ir profundizando, pero de las cuales ustedes ya tienen como una advertencia, digamos, una idea. Una idea que yo me enteraré cuál es en la parte de morfología cuando empiece a corregir los trabajos de ustedes. También hablamos de clasificación de palabras, que es un elemento ya de la sintaxis, y hemos hecho dos ejercicios, que son dos ejercicios o dos actividades con nota que ustedes han tenido la chance de realizar y de ganar, ¿no? La primera actividad con las definiciones de gramática, etcétera, y temas relacionados a la palabra o a las palabras. Y ahora, esta última actividad que todavía está vigente, temas relacionados con la morfología. Pues bien, resulta que vamos llegando a un nivel mínimo, digamos, de competencias que estamos adquiriendo, en el sentido de, bueno, cosas que son un lenguaje básico que tenemos que adquirir y que tenemos que ir utilizando cada vez que podamos, ¿no? Porque además, dentro de unos días, 11 12 días, el 25, tenemos nuestro primer encuentro. Ese encuentro es muy importante. Yo voy a estar trabajando el sábado 25 de abril a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 vamos a compartir un ratito con la profesora de latín o de gramática histórica. Y bueno, vamos a ver cómo articulamos esa jornada. En un principio serán 1 hora y media, 2 horas conmigo y después ya haremos la transición hacia la otra profesora. Y creo que antes tienen grecolatina ustedes, ¿no? Bueno, el asunto es que nos vemos el 25 a la hora 10 y para ello yo les quiero pedir que haciendo un esfuerzo que tiene que ver con los esfuerzos que son los relativos al estudio, justamente les quiero pedir que estudien. Muchas veces las actividades tienen que ver con calificaciones o actividades que nos pueden generar una calificación y que eso está bueno. Ustedes ya si cumplieron con las dos ya saben que van a tener dos calificaciones. Posiblemente sean calificaciones al menos suficientes si han hecho los ejercicios siguiendo más o menos las pautas o puedan ser calificaciones altas. Pero este video y el que les voy a dejar la semana que viene no son videos para que ustedes hagan una tarea que vaya a ser evaluada. Son videos para hacer tareas preparatorias para la jornada del 25. Por supuesto que como tareas preparatorias tienen que ver con estudio. Es decir, ustedes van a tener que estudiar algunas de las cosas que yo les voy a plantear ahora. Y a su vez, ir el 25, que es una, por supuesto que todos tienen que ir el 25 con el lenguaje de esto que vamos a hablar y también con habiendo leído los materiales y teniendo una idea, no tiene nada que ver con ir el 25 sin haber leído nada. Yo les voy a hacer este video de hoy y probablemente otro el lunes que viene, el lunes o martes de la semana que viene, con temas específicos de lo que ustedes tendrían que estudiar. Bueno, el tema de hoy, los temas de hoy, pues son varios. Voy a tratar de hacer un video que no sea muy extenso, pero no sé hasta dónde voy a poder porque son varios temas, ¿sí? El de hoy empieza con dos conceptos de los que quiero hablarles, que son los sintagmas nominales y los sintagmas preposicionales. Ustedes se preguntarán, antes que nada, qué cosa es un sintagma. Pues bien, ustedes van a fijarse en la nueva gramática de la lengua española, la definición de sintagma, o en el glosario de términos gramaticales que está en internet sobre lo que es un sintagma, ¿no? Y justamente hay diversas clases de sintagma. Sintagma verbal, sintagma nominal, sintagma adjetival, preposicional, adverbial, verbal, bueno, yo capaz que lo mencioné. Yo hoy voy a hablarles de dos, ¿no? Pero lo primero que vamos a hacer es definir qué cosa es un sintagma a grandes rasgos. Un sintagma es una palabra o una agrupación de palabras
que está nucleada por una de ellas. ¿Sí? Es decir, hay una que es la que rige los comportamientos sintácticos del resto. Por lo tanto, si el sintagma es nominal, el núcleo de ese sintagma va a ser un sustantivo o un nombre, cualquiera de las dos cosas es lo mismo, ¿sí? De ahí deriva su carácter nominal, ¿sí? Por ejemplo, yo les podría decir algo así como el gato negro. No, el gato negro es un sintagma nominal porque la palabra más importante, la que rige toda la construcción, en género y número en este caso, es la palabra gato, y la palabra gato es un sustantivo o un nombre, ¿no? También hay sintagmas, el otro sintagma del que quiero hablarles es el sintagma preposicional. El sintagma preposicional tiene como comportamiento que siempre empieza por una preposición, ¿sí? Y ustedes habrán visto que la preposición es un tipo de palabra que en general no puede terminar una frase, ¿sí? Es decir, yo necesito después de la preposición lo que se llama un término de preposición, y juntos esa preposición y el término de preposición, que muchas veces es un sintagma nominal, juntos hacen un sintagma preposicional. Y estos sintagmas, o el concepto de sintagma, muchas veces se confunde con el concepto de constituyente. Después, cuando estemos hablando de las funciones sintácticas y sobre todo de la oración, van a ver que es fácilmente confundible porque todos los sintagmas son constituyentes, aunque no todos los constituyentes sean sintagmas complejos, digamos. A veces son solo una palabra, lo cual puede ser considerado en ocasiones también un sintagma. Entonces volvamos al sintagma nominal, que es esta construcción nucleada por un sustantivo, es decir, por un nombre. Les traje como ejemplo la casa de mi tía, ¿no? Ahí lo que tenemos es un sintagma nominal cuya palabra más importante es la palabra casa. La palabra casa es un sustantivo pleno, digamos, si lo buscamos en el diccionario va a aparecer casa.f, es decir, sustantivo femenino, porque tiene género femenino, lo cual indica que el determinante que está al principio del sintagma nominal esté concordado, digamos, en género y número, en este caso género femenino, número singular. Entonces es la. La, como determinante, porque hay varias clases de determinante, es un artículo. Un artículo definido o determinado. El diccionario creo que dice hoy por hoy determinado, en oposición a los artículos indefinidos o indeterminados, que ya después veremos cuáles son. Y por supuesto que hay más posibilidades de determinantes. Entonces ustedes también tienen que ir leyendo lo que son los determinantes. Todo en la nueva gramática o en el manual de la nueva gramática. ¿Tá? El núcleo del sintagma, que es la palabra casa, puede ofrecer alguna expansión. Pongamos por caso que yo digo la casa azul, ¿no? Esa expansión, ese adjetivo, ¿no? Lo que hace es, en este caso, hace muchas cosas, pero informa, complementa, digamos, la información que está en el núcleo, ¿no? Después vamos a ver cómo lo complementa, cuáles son las funciones que los adjetivos suelen desempeñar o cómo se comportan, si son, dependiendo de la posición en la que estén, si son restrictivos o no restrictivos. También otras variantes adjetivales, digamos, que vamos a ir viendo en el curso y que son comportamientos que todos en la lengua podemos producir y que a veces lo que nosotros tenemos que hacer como docentes de lengua es teorizar sobre ellos, ¿no? Pero en el caso de la casa azul, lo que hay que decir es que ese sintagma tiene un núcleo, ¿sí? El núcleo es un sustantivo común, ¿sí? Contable, concreto si ustedes quieren. Tiene un determinante, que siempre los determinantes en el sintagma nominal ocupan la posición de la izquierda. Y tiene una expansión. A esa expansión, en este caso, es la palabra azul, que es un adjetivo que lo que hace es complementar de alguna manera la información del núcleo. Pero yo les decía otro ejemplo. La casa de mi tía.
En vez de tener el adjetivo azul como expansión, en ese sintagma lo que tengo es una construcción que empieza con una preposición, de mi tía. Y eso también complementa la información que tengo en el núcleo. El núcleo de ese sintagma sigue siendo casa, el determinante sigue siendo la, pero ahora la información no me llega a través de un adjetivo, sino que me llega a través de un sintagma preposicional, que es una estructura que comienza con una preposición. ¿Sí? Pero resulta que esa preposición no puede ser la que termina la frase. Yo no puedo decir la casa de y pensar que ahí tengo una unidad de significado completo. En realidad eso está incompleto. Pero si yo digo la casa de mi tía, sí, ¿no? Entonces, esa preposición necesita un término de preposición. El término de preposición en este caso es mi tía. Y como ustedes ya habrán adivinado, mi tía es un sintagma nominal. Es decir, que usualmente, pero no siempre, porque hay otras formas también, pero usualmente los sintagmas preposicionales comienzan con una preposición siempre. Y usualmente el término de preposición es un sintagma nominal. ¿Sí? Entonces ahí ven ustedes cómo se articula la frase. ¿Sí? Yo después, en la reunión presencial del 25, en la clase que vamos a tener, les voy a mostrar cómo podemos analizar esto a nivel esquemático para después elaborar una redacción acerca de estas cosas, ¿no? Porque por supuesto que analizamos de forma esquemática para poder distinguir las partes de los sintagmas, de las oraciones, de la estructura que estemos analizando, pero luego debemos poder redactar esa información. ¿Sí? Si yo tuviera que redactar la información de la casa de mi tía, lo que diría básicamente es algo así. La casa de mi tía es un sintagma nominal nucleado por el sustantivo común, concreto, incontable, casa, al cual antecede a la izquierda del núcleo el determinante la, que es un artículo definido, femenino, singular. A su vez tiene como expansión un sintagma preposicional encabezado por la preposición de, pero no cualquiera de los significados de. Acá viene el asunto. Yo tengo que buscar cuál de los significados de es el que yo puedo aplicar en el diccionario, por supuesto, lo busco, en el diccionario de la lengua española, cuál es el que yo puedo aplicar a la frase. Si es la casa de mi tía, tiene que ser el significado que lo que designa es la pertenencia de la casa a mi tía. ¿Sí? Entonces hay dentro de las 26, 27 definiciones que hay de la preposición de, hay una específica que es para denotar la pertenencia. ¿Tá? Bueno, ustedes buscan y dicen, bueno, la preposición de en su significado de pertenencia, como el diccionario de la lengua española lo describe en la definición tanto. Y a su vez, esa preposición se completa con un término de preposición que es el sintagma nominal mi tía, cuyo núcleo es el sustantivo común tía con un determinante posesivo. En este caso, el determinante no es un artículo, si el determinante es un posesivo. Porque los determinantes son una familia muy grande de palabras, digamos. Hay muchos que pueden cumplir esa función. ¿Ah? Bueno, yo voy cerrando por acá lo que tiene que ver con los sintagmas nominales y sintagmas preposicionales. ¿Sí? Pero estoy, como les digo siempre, corriendo apenitas, abriendo la puerta, corriendo apenitas el velo de algo que ustedes tienen que investigar en la bibliografía. Y en la bibliografía, en este caso particular, la nueva gramática de la lengua española, si pueden acceder a ella porque van al CERP o van al instituto donde están y está, o si no el manual que tienen en la plataforma, al menos el manual. Si ustedes después quieren complementar con, por ejemplo, lo del libro de gramática para maestros y profesores del Uruguay, fenómeno. Pero en este caso no nos podemos quedar con eso, necesitamos ir un poco más.
¿Cómo estudiaría yo esto? Bueno, acá lo que hay que hacer es la vieja técnica de estudio del resumen, la síntesis, el esquema, lo que a ustedes les quede más claro, ¿tá? Ver que hay muchísimas clases de sintagmas nominales y muchísimas clases, por ejemplo, mi casa también es un sintagma nominal, ¿sí? Mi casa de la playa también es un sintagma nominal, ¿sí? Entonces verán ustedes que a veces es una palabra, dos palabras, a veces es una construcción más compleja. Por ejemplo, la casa que me compré también es un sintagma nominal, aunque tenga un verbo por allá en la parte final. ¿Sí? Eso sigue siendo un sintagma nominal porque sigo hablando de la casa. En este caso, la información que doy es que me la compré, ¿no? Bueno, a todas estas cosas iremos yendo despacio, pero primero hay que empezar a estudiar, hay que empezar a recopilar información. La información tiene que estar referida bibliográficamente, es decir, es de la nueva gramática o es del manual o es del libro de gramática para maestros y profesores, pero no nos podemos quedar con eso, tenemos que ir a la nueva gramática y tenemos que ir por lo menos al manual. ¿Tá? Espero haber sido claro en esta parte. Ahora sigo con otros elementos que quería presentarles, que son clasificaciones de verbos. Hasta el momento hemos hablado poco de los verbos. Y retrocedo un poquito. A ver, para sintagmas nominales y sintagmas preposicionales, si yo no sé lo que es un sustantivo y no sé lo que es una preposición, me digo que estoy en el horno, ¿sí? O colgado de un pincel, como dicen en el barrio. Yo tengo que elaborar conocimiento sobre eso, por lo tanto necesito saber lo que es un sustantivo y lo que es una preposición, y la ventaja que tienen es que las preposiciones es que son una lista corta de palabras, que usualmente en la escuela se aprende de memoria, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, y es como una lista de 20, 22, una cosa así, o menos, o más, no me acuerdo bien, pero son una lista de palabras que no crece. Al contrario, generalmente se sacan preposiciones de la lengua por desuso. Pero los sustantivos ya es más complejo porque sustantivos sí pueden ingresar a la lengua y pueden, por supuesto que también pueden salir por desuso, pero siempre está como renovándose la lengua en ese tipo de palabras que son palabras que pueden ingresar. Digo esto porque no hemos hablado de verbos, a los verbos les pasa lo mismo que a los sustantivos, son una gran cantidad. Son los verbos, cuando los conjugamos, les podemos poner a los verbos muchísima información, es decir, que es como una palabra muy completa y compleja a la vez, las dos cosas, ¿no? Nos da, recuerden ustedes, información de modo, tiempo, persona, de número y aspecto, o sea, nos da un caudal de información cuando está conjugado que es muy, muy, muy significativo y muy importante. Entonces ahora yo lo que quiero hablar con ustedes es de los verbos y de cómo podemos clasificar sintácticamente los verbos. No todos los verbos son iguales, ¿no? Evidentemente aquello de que un verbo es una acción, que es una cuestión muy reduccionista que nos enseñan, no sé si en la escuela o en el liceo, no es verdad, ¿tá? Porque hay verbos a los que yo les preguntaría, bueno, ¿qué acción es, por ejemplo, ser? ¿No? Yo sé que el verbo saltar es una acción, pero ¿y el verbo ser? ¿O el verbo pensar? ¿O el verbo creer? ¿Qué acciones son? Entonces, la verdad que no basta con decir que los verbos son acciones. A su vez, dentro de la clasificación que a nosotros nos compete, que es la clasificación sintáctica de los verbos, podemos tener 3 o 4 categorías dependiendo de cómo se completan la información de ese verbo, por ejemplo, en una oración. Por ejemplo, suelen aparecer en las oraciones verbos que son copulativos. Los verbos copulativos son muy fáciles de recordar porque son 3, nada más. Ser, estar y parecer. Cuando yo digo, por ejemplo, yo soy profesor, el sujeto de la oración es el pronombre yo, el núcleo de la oración es el verbo conjugado soy, es una voz del verbo ser, y profesor es un sustantivo que funciona en ese caso como atributo. Yo podría decir algo así como María
está loca, ¿sí? Y acá es el mismo análisis, salvo que cambia el sujeto, ahora en vez de yo es María, el verbo es, en vez de ser, es el verbo estar, y loca sigue siendo un atributo, ahora es un adjetivo que funciona como atributo. Todas estas palabritas que yo les estoy planteando están todas definidas en la bibliografía que ustedes tienen que ir estudiando. ¿Ah? O sea que basta con ir al índice o en la parte de atrás de las publicaciones al índice analítico, donde aparecen los temas, y los temas están por orden alfabético en la parte de atrás generalmente de las publicaciones, ¿no? O sea, buscan, por ejemplo, atributo, qué cosa es, y les va a decir todos los capítulos que se ocupan de eso. Buscan verbo copulativo o copulativo y les va a decir todos los capítulos que se ocupan de eso. ¿Tá? Bien, sigo. Yo parezco un profesor. O María parece loca. ¿Sí? Es el mismo análisis, verbo copulativo como núcleo, un sujeto y un atributo. ¿Sí? Esos tres son los verbos copulativos. Más adelante podemos ver los verbos que se llaman semicopulativos. Una variante que nos va a complicar un poquito, pero eso lo veremos cuando ya tengamos más hablado, digamos, esto de ahora. Los verbos copulativos generan en las oraciones lo que se llama un predicado nominal, ¿sí? Un predicado que tiene que ver con las características nominales de ese predicado. Pero también están los predicados que solemos llamar predicados verbales, que son generados por otras clases de verbos. Verbos que podemos llamar transitivos o intransitivos. Voy a empezar por los verbos intransitivos, ¿no? Un verbo intransitivo típico es el verbo salir o el verbo nacer. ¿Ah? Yo digo, por ejemplo, yo nací en 1975 o yo salí a las 7 de la tarde. En ese caso, la acción designada en el verbo, ¿no? Porque ahí sí estamos hablando de nacer o de salir, que son cosas más de acción, digamos. Lo designado en el verbo es algo que solo necesita lo que llamamos en gramática un argumento, es decir, necesitamos el sujeto, es decir, alguien que nazca o alguien que salga. Pero no se puede nacer sobre otra cosa ni salir sobre otra cosa. Por eso los verbos son intransitivos. Pero por otro lado tenemos los verbos transitivos, cuya acción recae en otro elemento que está en la oración, o que puede estar, o que incluso podría no estar, o podría estar pronominalizado, y es lo que llamamos un objeto directo. Por ejemplo, el verbo comer, ¿sí? Ayer comimos panchos, ¿no? Fíjense que, ¿quiénes comieron? Bueno, nosotros. Es decir, el verbo ese, para completar todo el circuito de información que puede completar, o todas las posibilidades de información que puede completar, necesita alguien que coma. Pero también necesita algo que sea comido, ¿sí? Por eso es un verbo transitivo. Yo a ese verbo le puedo preguntar, ¿qué comiste? Panchos. Si hay una respuesta, esa respuesta es lo que se llama, en términos sintácticos, el objeto directo de la oración. O si ya los mencioné antes, o si alguien me pregunta, ¿comieron panchos? Yo puedo responder, los comimos. ¿Comimos quiénes? Nosotros. ¿A quién? A los panchos, que en ese caso está representado por el pronombre los. Esto de los verbos transitivos tiene que ver con la posibilidad del verbo de proyectar, de hacer transitar la acción, de que haya un tránsito de la acción desde el sujeto hacia el objeto. Verbos transitivos son, por ejemplo, vender, comprar, bueno, centenas de verbos, ¿no? Entender, entendí la lección. ¿Qué entendiste? La lección. O sea que la lección en ese caso es el objeto directo de entender. ¿Quién entendió? Yo. Por eso digo entendí. Entonces el sujeto empieza la acción, pero la desarrolla sobre algo. En este caso la lección. Ustedes habrán visto que salir o nacer, al ser intransitivos, no pueden hacer eso sobre la acción. O sea, no pueden hacer la acción sobre otra cosa. ¿Tá? Digo, uno nace uno mismo y uno sale uno mismo. ¿Tá? Yo no puedo decir salí la puerta.
Sí puedo decir salí por la puerta, pero eso no es un objeto directo, porque si yo pregunto ¿qué saliste? No hay respuesta posible. Y si pregunto ¿qué naciste? No hay respuesta posible. Entonces, el objeto directo es aquella función que al verbo, si yo le pregunto, si al verbo transitivo le pregunto qué, hay una respuesta. Ojo, porque cuando yo digo eh, yo soy profesor, alguien me puede preguntar ¿qué sos? Y hay una respuesta, ¿no? Profesor. ¿Eso querría decir que profesor es el objeto directo del verbo ser? No, porque ser no es un verbo transitivo, es un verbo copulativo. Entonces, la misma pregunta va a tener una respuesta, pero como el verbo es copulativo, no va a estar hablando de un objeto directo. ¿Tá? Ustedes repitan todo esto que yo estoy diciendo, háganlo circular varias veces, pero sobre todo vayan a la bibliografía donde se cruza lo de los verbos transitivos con los intransitivos y con los copulativos, ¿no? Finalmente hay una clase de verbos que generalmente tienen un comportamiento intransitivo, que son los que llamamos verbos pronominales, ¿no? Esos verbos que tienen pegado al verbo o a la conjugación del verbo, o incluso a veces antes, o dependiendo de la forma, ¿no? Es que es muy variable donde puede ir el pronombre, pero tienen un pronombre, por eso son pronominales, ¿no? Por ejemplo, correrse, despertarse, ¿no? Son verbos que tienen el pronombre se al final, en el infinitivo al final, pero que puede ser cualquier otro pronombre, digamos, ¿no? Entonces, los verbos pronominales no escapan a las clasificaciones anteriores, pero tienen un comportamiento especial y que tengan ese pronombre me sirve, por ejemplo, para distinguir entre lo que es despertar y despertarse. Cuando yo digo, por ejemplo, yo desperté a mis hijos, ¿no? Ahí estoy haciendo una acción, yo, y luego la hago sobre algo que son mis hijos, ¿no? Entonces eso es un objeto directo y el verbo no es pronominal. Pero si yo digo algo así como mis hijos se despertaron, ahí estamos ante una construcción pronominal, ¿no? No estoy aludiendo al hecho de que mis hijos se despertaron uno al otro, que sería distinto, sino que simplemente estaban dormidos y de repente se despertaron como nos suele ocurrir. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a investigar en la bibliografía, Nueva Gramática o el manual de la Nueva Gramática, estas clases de verbos. Verbos copulativos, verbos intransitivos, verbos transitivos y pronominales. Y asociado a esto, van a también tratar de investigar el concepto de argumento. El concepto de argumento los va a llevar a ustedes a que hay verbos que son, y atiendan bien estas palabras, monovalentes, bivalentes, trivalentes o cero valentes, ¿no? También se le puede decir verbos ceroádicos, monádicos, diádicos y triádicos. Esta terminología no es tan imprescindible, pero tiene que ver con los argumentos que pueden presentar estos verbos. Por ejemplo, bien rapidito. Cuando yo estoy con el verbo nacer, como vimos antes, que es intransitivo, yo necesito un solo argumento. Es decir, argumento no le llamamos a tener un razón en una discusión o a tener los elementos para ganar una discusión porque tengo algo bien pensado y voy a argumentar. Le llamamos argumento en gramática a otra cosa, que son segmentos de información que se necesitan, ¿tá? Para completar la información, en este caso la información verbal. Cuando el verbo es nacer, lo único que necesito como argumento es alguien que nazca. Es decir, un sujeto para el verbo nacer, en todo caso, generalmente, ¿no? Generalmente. Cuando el verbo es comer, yo necesito dos argumentos. Necesito alguien que coma algo. Es decir, el que come y lo que es comido. Ya ahí tengo, eso sería un verbo, el anterior, nacer es monádico, este es diádico o bivalente.
el de comer. Y monovalente el de nacer. Pero también hay trivalentes o triádicos, como por ejemplo dar, ¿no? Porque yo puedo decir, yo le di a Jorge una carta. Entonces yo tengo quien da, ¿no? Lo que se da, ¿no? Que en este caso es la carta, y además a quién se lo da. Es decir, tengo tres cosas que el verbo dar me posibilita. El verbo comer no posibilita naturalmente esas tres cosas. Y el verbo nacer menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ustedes también, con esto de los verbos transitivos, intransitivos, copulativos, etcétera, van a ir al concepto de argumentos o verbos. Y también hay verbos que no tienen ni siquiera lugar para un sujeto, que son los verbos seroádicos, que generalmente son los verbos que también se les llaman impersonales, aunque eso no es del todo apropiado. Mejor sería terciopersonales porque se conjugan generalmente en tercera persona, como por ejemplo llueve. Pero ¿dónde estaría el sujeto de llueve? ¿No? Bueno, en realidad no puedo decir el día llueve. Ahí el sujeto sería el día, pero ¿quién dice eso? Nadie. La lluvia llueve, tampoco. ¿No? La nieve nieva. Generalmente muchos de ellos son verbos meteorológicos. Hay algún otro, pero en general tienen que ver con eso. ¿Sí? Bueno, todo esto está en el manual, está por supuesto en la nueva gramática de la lengua española y en algunos otros lugares que ustedes sabrán investigar. Todo esto hay que como ir construyendo, ¿no? Esquemas, síntesis, resúmenes que nos van a venir muy bien para la clase que vamos a tener el 25. El lunes que viene o martes de la semana que viene les voy a enviar un video como este con alguna cosa más para agregarle a este asunto. ¿Sí? Pero acá se trata en este momento de sentarse con la bibliografía, sentarse con los libros, con el glosario de términos gramaticales que está en internet, con la nueva gramática que está en internet, con el manual que lo pueden tener en la plataforma y darle con mucho amor, con mucho cariño a todo lo que es teoría y generar síntesis, resúmenes, etcétera. De todo esto que acabamos de hablar, que además tienen que buscarlo en el índice analítico o en el índice común y corriente de las publicaciones de las que estamos hablando, lo encuentran, se fijan, ven la pertinencia de lo que allí diga y por supuesto van sacando sus apuntes. ¿Dudas? Miles. Hace un mes que empezamos, menos de un mes. Lo tomamos con tranquilidad, pero a la vez nos ponemos a producir, ¿sí? Nos ponemos a resumir, lo ponemos a sintetizar. Por supuesto que yo voy a dejar un foro abierto para las dudas que puedan ir surgiendo y lo voy a ir chequeando cada 2 o 3 días y las iré contestando. El foro lo voy a abrir recién mañana, pero por supuesto que ustedes ya están más que habilitados para ir a la bibliografía y con el proceso que hemos hecho ya sacar sus propios apuntes, síntesis y posteriores análisis. Les mando un abrazo grande a todos y todas y a partir de mañana queda ese foro ahí en la plataforma CREA. Que pasen lindo.